Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar con esta unidad temática que es el equilibrio líquido-vapor, que es una de las que tienen más carga de contenidos de la materia y de crucial entendimiento para el ingeniero químico, ya que muchos de los procesos que se utilizan en la industria involucran este equilibrio como principio básico de funcionamiento. Vamos a repasar rápidamente los objetivos que vamos a ver. Los mismos es principalmente comprender cómo funciona la dinámica del equilibrio entre fase líquida y fase vapor, si bien algo ya vimos en coligativas, pero ahora lo vamos a hacer extensivo para un sistema con más de dos componentes y en el que todos los componentes son volátiles. Entender las limitaciones de la ley de Raoult, que es para soluciones ideales, y introducir el concepto de coeficiente de actividad. Determinar termodinámicamente la energía Gibbs del sistema e identificar los términos que corresponden al apartamiento de la idealidad, o sea, el concepto de energía Gibbs de exceso. Y por último, conocer modelos matemáticos para que permiten calcular el coeficiente de actividad. En los videos de propiedades correlativas ya vimos la ley de Raoult y el descenso de la presión de vapor. También vimos que si la solución se comporta de manera ideal, se cumple la ecuación de la ley de Raoult para cualquier composición. Pero si la solución es real, va a tener cierta desviación. En esta unidad de equilibrio líquido-vapor, entre otras cosas, nos vamos a concentrar en la cuantificación de ese desvío de la idealidad. La ley de Raoult se cumple para cualquier soluto volátil. Ok, pero ¿qué va a ocurrir si todos los componentes son volátiles y el sistema se encuentra en equilibrio líquido-vapor? Cuando hablamos de soluto no volátil en propiedades correlativas, nos referíamos a que en la fase de vapor, que está en equilibrio con la solución líquida, solo vamos a tener vapor del solvente puro. Pero en esta nueva situación que planteamos ahora, en la que todos los componentes son volátiles, en el vapor vamos a tener también una mezcla de los distintos componentes. Además, si la mezcla es ideal, es decir, si todos los componentes cumplen la ley de Raoult, entonces para cada componente podemos escribir la siguiente relación. El potencial químico del componente I en el líquido va a ser igual al potencial químico del componente I en el vapor, porque están en equilibrio, y además va a ser igual al potencial químico del componente I daga más RT por el logaritmo natural de la presión parcial de ese componente sobre P daga, es decir, el potencial químico de un gas ideal en la mezcla de gases ideales. En esta unidad de la materia vamos a considerar que el gas siempre es ideal, salvo que se exprese lo contrario. Noten que los potenciales químicos en cada fase dependen de la temperatura, la presión y la composición en cada fase, X en la fase líquida e Y en la fase vapor. Mediante simplificaciones que ya conocemos, llegamos a esta expresión para vincular el potencial químico del componente en cada fase con el potencial químico del gas puro más RT logaritmo natural de la fracción molar de I. Además, sabemos que para el gas se cumple la ley de Dalton, es decir, que la sumatoria de las presiones parciales es la presión total. Con esta expresión del potencial químico vamos a encontrar una expresión para el delta G de mezcla de una solución de dos componentes ambos volátiles e ideal. En general, el delta G de mezcla siempre va a ser igual a la energía libre de Gibbs de la solución, de la mezcla, perdón, menos la energía libre de Gibbs si la misma fuese ideal. Por lo tanto, el delta G de mezcla me va a quedar igual a la sumatoria de NI por los mu sub I menos la sumatoria de los NI por el mu sub I si cada componente estuviese puro. Para un sistema de dos componentes, la misma queda de esta manera. Bien, donde podemos ver que hay términos que se simplifican entre sí, por lo tanto el delta G de mezcla nos queda simplemente conformado por nRT multiplicado por x1, logaritmo natural de x1, más x2, logaritmo natural de x2. Y se grafica de la siguiente manera. Si analizamos un poco, vemos que este delta G es siempre negativo, ya que los términos logarítmicos siempre son negativos y nRT siempre es positivo. Por lo tanto, la mezcla para este tipo de solución va a ser espontánea para cualquier composición. Si extrapolamos la ecuación para más dos componentes, llegamos a la siguiente expresión general. Es interesante analizar qué sucede con los cambios en el volumen y en la entalpía cuando se produce la mezcla que estamos analizando, es decir, la mezcla ideal.
Sabemos que el delta S de esta mezcla es la menos derivada del delta G de mezcla con respecto a T a presión constante. Por lo tanto, nos queda la expresión que vemos en pantalla, que se esquematiza como se ve en la figura. Es una función simétrica y siempre positiva. Refuerza el concepto de que la mezcla es espontánea para toda composición. Teniendo en cuenta esa relación, es fácil calcular el delta H de mezcla, que va a ser igual al delta G de mezcla más T por delta S de mezcla. Y se van a anular los dos términos y nos queda igual a 0. Esto significa que no hay cambio entálpico para la solución ideal. Es decir, si la solución es ideal, no va a liberar ni absorber energía del medio. Por otro lado, sabemos que la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión es el volumen, y como la expresión que hallamos es independiente de la presión, nos queda que es el volumen de la mezcla relativo es 0, lo cual implica que no hay cambio de volumen para la solución ideal. A modo de resumen, si la solución es ideal, va a cumplir Raoult para cualquier composición y también va a tener entalpía de mezcla y volumen de mezcla relativos nulos. Esto mismo no se puede plantear al revés, es decir, si el delta H de mezcla de una solución y el delta volumen de mezcla de una solución son ambos nulos, no necesariamente implica que se cumpla Raoult, por lo tanto no necesariamente es una solución ideal. Analicemos cómo cambia la presión del sistema en función de la composición en la fase líquida. Para eso necesitamos una expresión que nos vincula la presión con la fracción molar de alguno de los componentes, por ejemplo X1. Para ello vamos a plantear la ley de Raoult, que implica que la presión parcial de cada uno de los componentes es la fracción molar del componente por la presión de ese componente cuando está puro. Por la presión de vapor de ese componente cuando está puro. Para dejar ambas funciones expresadas en función de x1, vamos a utilizar la definición de fracción molar y reemplazar en P2 x2 por 1 menos x1. Finalmente sabemos que la presión total es la suma de ambas presiones parciales y sustituyendo ambas expresiones, cada presión parcial por su igualdad según Raoult, obtenemos lo que buscamos, una ecuación que vincula la presión con la fracción molar en la fase líquida. La misma es una recta dependiente, presión de vapor del componente 1 puro menos la presión de vapor del componente 2 puro multiplicado por x1 y ordenar origen presión de vapor del componente 2 puro. Se grafica como se ve en la figura. Recordemos que la presión de vapor depende de la temperatura, por lo tanto esta gráfica es válida solamente a temperatura constante. Este tipo de gráficas de presión versus fracción molar son muy comunes en equilibrio líquido-vapor y tenemos que estar muy familiarizados con ellos. Es importante darse cuenta que en este eje, en el eje X, solamente vamos a tener, estamos marcando la fracción molar de uno de los componentes, que en este extremo decimos que el componente 1 no existe, o sea, es decir que el componente 2 está puro, y en este extremo que el componente 1 está puro. Donde encontramos en el eje donde el componente 1 está puro, la presión que nos marque ahí la función va a corresponder a la presión del componente 1 puro. Toda esta recta representa la curva de equilibrio. Por encima de esta recta, o sea, por presiones mayores a la que corresponden a la del equilibrio, vamos a tener fase líquida. Por presiones menores, vamos a tener equilibrio líquido por una parte y mucho menores, vamos a tener solamente composición, fase vapor. Siempre es importante entender la importancia de los gráficos. Realicemos el mismo análisis, pero ahora en la fase vapor. Es decir, busquemos una expresión que vincule la presión con la fracción molar en el vapor Y1. Por Dalton sabemos que Y1 es igual a la presión 1 sobre la presión del sistema. Si reemplazamos la presión del sistema por la expresión que obtuvimos en la diapositiva anterior y la presión parcial de 1 por su definición según Raoult, llegamos a esta expresión. Como ahora no nos interesa dejar la ecuación en función de x1, vamos a despejar esta variable y reemplazarla en la ecuación siguiente. Finalmente, si despejamos esta ecuación, llegamos a la expresión que buscábamos, la presión del sistema en función de la fracción molar en la fase vapor. La misma se grafica como se ve en la imagen.
De vuelta, la curva que se ve en la imagen representa el equilibrio con la fase vapor. También podemos expresar la expresión de esta manera que resulta un poco más sencilla de recordar. Bien, entonces ya sabemos cómo cambia la presión del sistema en función de la composición del líquido y en el vapor. Recordemos que estas expresiones se basan en Raoult, que es solo válida cuando estamos efectivamente en condiciones de equilibrio líquido-vapor, es decir, cuando tenemos las dos fases presentes. Si representamos las dos funciones que obtuvimos en el mismo gráfico, obtendríamos un gráfico como el siguiente. Nuevamente, en toda la fase que tenemos en la parte superior, es decir, en toda esta fase, en toda esta parte de acá, tenemos una sola fase, líquido puro. En la zona inferior, de donde están las funciones que graficamos, tenemos solamente vapor. Y en el medio es donde se desarrolla el equilibrio líquido-vapor. Solamente en esta parte, en este juego de presión-composición, vamos a tener dos fases presentes. X1, X mayúscula 1, es la fracción molar del componente 1 en el sistema, ¿correcto? Si nos encontramos en presiones entre las presiones de los puros, podemos plantear la regla de la palanca para obtener la composición en el vapor y la composición en el líquido, donde generalizando para el componente I, la composición XI mayúscula es nuevamente la fracción molar global. XI, X minúscula, la composición del componente I en el líquido, e Y minúscula, la composición en el vapor. Analicemos la regla de la fase de Gibbs que plantea el concepto de grados de libertad. Los grados de libertad de un sistema son el número de variables que tengo que conocer para describir con precisión el estado de un sistema en equilibrio. Describir un sistema de equilibrio líquido-vapor consiste en ubicarlo en el diagrama de presión versus composición que vimos recién. Esta regla en realidad es aplicable para cualquier tipo de equilibrio, sólido-sólido, sólido-líquido o el que sea. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Con la ecuación en la pantalla, los grados de libertad F son iguales a la cantidad de componentes independientes menos la cantidad de fases presentes más 2. Veámoslo en un ejemplo. Un sistema binario con dos fases en equilibrio alfa y beta. Queremos escribir el sistema en equilibrio líquido-vapor como ser en el punto rojo. Si realizamos el cálculo de los grados de libertad en ese punto, nos da 2. Es decir, en ese punto vamos a tener dos fases, porque estamos en el medio del equilibrio. Vamos a tener dos componentes y más 2. Por lo tanto, vamos a tener 2. Esto quiere decir que necesitamos fijar dos variables para escribir correctamente el sistema. Por ejemplo, para un equilibrio líquido-vapor necesito la presión y la composición global o las cantidades relativas de cada fase. Repasemos la regla de la palanca. La podemos utilizar para conocer las cantidades relativas de vapor y líquido presentes a una determinada presión y composición X1. Si a una misma presión tenemos las dos fases presentes, la composición X1 del sistema puede cambiar entre las composiciones marcadas como X1 e Y1. El valor exacto de esa composición X1, X mayúscula, va a depender de las cantidades relativas de cada fase. Si el punto A se ubica muy cerca de la línea de líquido es porque el sistema es mayormente líquido, o sea, tiene mayor cantidad de fase líquida que con respecto a la fase de vapor, con una muy pequeña fracción de vapor. Cada fase tendrá la composición que corresponde al equilibrio, es decir, X1 minúscula para el líquido e Y1 para el vapor. ¿Cómo hacemos para saber las cantidades de cada fase? Para ello, veamos la expresión analítica de la regla de palanca, para la cual vamos a usar la siguiente nomenclatura. N va a ser el número total de moles en el sistema, en ambas fases. N1L va a ser el número de moles del componente 1 en la fase líquida, análogo N1B en la fase vapor. N1 van a ser los números total de moles en ambas fases, y NL y NB van a ser el número total de moles en cada una de las fases, líquida y vapor respectivamente. Por lo tanto, analicemos el segmento AL,
este segmento que tenemos acá, AL, es igual a la fracción molar del sistema, X1 mayúscula, menos la fracción molar en la fase líquida, X1 minúscula. Que a su vez también cada una de estas fracciones molares son el número de moles del componente 1 totales sobre el número de moles totales. X1 minúscula es N1 en la fase líquida sobre N en la fase líquida. Lo mismo podemos plantear para el segmento AB. Va a ser igual a la fracción molar del vapor menos la fracción molar del sistema. Y cada una de estas fracciones molares las podemos reemplazar por sus expresiones en moles. Si multiplicamos la primera ecuación por el número de moles en el líquido y la segunda por el número de moles en el vapor, llegamos a esas expresiones donde si además las restamos, llegamos a esta expresión final. De esta expresión podemos ver que hay términos que se simplifican, este número total de moles con este número total de moles que tenemos acá, y por otro lado, esta expresión de acá es el número total de moles del componente 1. Por lo tanto vemos que nos queda N1 menos N1, lo cual se cancela, y por lo tanto el número de moles total de la fase líquida multiplicado por el segmento AL menos el número total de moles en la fase vapor multiplicados por el segmento AB tienen que ser iguales. Y esta es la definición de la regla de la palanca. Notemos que si el segmento AB es muy pequeño, es decir, este segmento acá es muy pequeño, significa que el número de moles en la fase líquida es mucho menor que el número de moles en la fase vapor. Si el segmento AL es muy pequeño, significa que el número de moles en la fase vapor es mucho más pequeño que el número de moles en la fase líquida. Es muy importante que practiquen una y otra vez la regla de la palanca, ya que es vital para hacer los ejercicios y entender los diagramas de equilibrio líquido-vapor. Y normalmente es un punto en el cual les cuesta mucho, por lo cual les recomiendo que lo practiquen con intensidad. Bien, veamos cuáles son los cambios de estado cuando se reduce la presión en forma isotérmica. Es decir, vamos a partir del punto este A que tenemos acá y vamos a ir reduciendo la presión reduciendo la presión a esta misma temperatura. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno de los puntos de interés y cómo cambia la relación de fases que se presentan. Por empezar, en el punto A vamos a tener, observamos el proceso a medida que disminuimos P, bueno, y vamos a tener solamente líquido, ¿sí? Líquido de composición correspondiente a X1 del sistema, es decir, en este caso 0.6. A medida que vayamos la presión, cuando lleguemos al punto L, vamos a ver ahí la primera burbuja de vapor que se genera. Ahí ven el puntito naranja. Este vapor va a tener composición, la que corresponde a I segunda, la que corresponde con la línea que está en equilibrio. Si ya entramos en la zona donde la presión está variando entre líquido y vapor, o sea, en toda esta parte de acá de presiones, vamos a ver que cada vez se generan más fase de vapor, que cada fase de vapor va a tener la composición que corresponda con el eje de vapor del lado derecho, es decir, de la curva de abajo de la curva de equilibrio líquido-vapor. Bien, que cada una, por ejemplo, en el medio va a coincidir con B' y después al final de todo va a coincidir con B segunda. Del lado del líquido vamos a tener líquido con composición L, L', L' y L segunda en función de la presión que trabajemos. Cuando estemos exactamente en el punto del medio, en el punto A', vamos a tener aproximadamente, una cantidad de fase de vapor correspondiente a lo que nos diga la regla de la palanca y con esa composición. Cuando estemos en el último punto, ya vamos a tener prácticamente todo vapor con la última traza de líquido. Esa traza de líquido de vuelta va a tener la composición L segunda y el vapor va a tener la composición X1, ¿sí? La X1 global, la del sistema. Si seguimos bajando la presión,
vamos a tener ya todo completamente en fase de vapor con la composición X1 global. Bien, es importante siempre recordar, tenemos presiones bajas, el sistema va a ser más estable termodinámicamente en fase de vapor. Tenemos presiones altas, el sistema va a ser más estable termodinámicamente en fase líquida. Y cuando estemos en el medio de lo que sería la zona de equilibrio líquido-vapor, vamos a tener las dos fases. Ahora mantenemos la presión constante. Vamos a tratar de lograr diagramas de temperatura versus composición. Reutilizando las ecuaciones que teníamos antes, lo que tenemos que hacer ahora es dejar constante la presión y encontrar relaciones entre las temperaturas de ebullición, porque queremos constantes temperaturas de ebullición, porque queremos valores que sean constantes a una determinada presión, y relacionar esas temperaturas de ebullición con Y1 e X1. Estas relaciones entre temperatura de ebullición y las composiciones se pueden determinar analíticamente empleando la ecuación de Clapeyron o experimentalmente. Para esto último tenemos que determinar las temperaturas de ebullición a una determinada presión y las composiciones del vapor para soluciones en distintas composiciones. ¿Cómo se ve un diagrama de temperatura versus composición? Como el de la figura. Podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos antes. Si vamos, por ejemplo, desde el punto A, que está acá, que sería, fíjense que ahora la zona de líquido y la zona de vapor se invierte. Cuando tenemos bajas temperaturas, el sistema va a ser más estable en forma líquida. Cuando tenemos altas temperaturas, el sistema va a ser más estable en fase de vapor. Y cuando estemos en temperaturas en el medio de la zona de equilibrio líquido-vapor, vamos a tener dos fases. Bien. Por ejemplo, en el punto A el sistema es completamente líquido hasta alcanzar el punto L. ¿Sí? En este punto, que se va a dar a una determinada temperatura, recuerdo que ahora estamos trabajando isobáricamente y modificando la temperatura, vamos a ver que se genera la primer burbuja de vapor. A medida que sigamos subiendo la temperatura, vamos a tener una cantidad apreciable de cada una de las dos fases, que cada una va a tener una composición B' que va a ser rica en el componente más volátil y una composición L' que va a ser más pobre en el componente más volátil. Y recuerden, en cada uno de los puntos que estemos dentro de la zona de equilibrio líquido-vapor vale la regla de la palanca. Por lo tanto, la relación de cantidades de fases que tenemos en la fase líquida y la fase de vapor va a depender de los segmentos que estén dibujados. En B segunda desaparece el último vestigio de líquido, es decir acá, el último vestigio de líquido de composición X segunda. Estudiemos en qué consiste la destilación fraccionada. La misma se basa en la separación de una mezcla en dos corrientes, una que llamaremos destilado condensado, que va a ser rica en el componente más volátil, y otra residuo, que va a ser pobre en este componente. Desde una mezcla M en fase líquida vamos a aumentar la temperatura a presión constante. Cuando se logre la temperatura prima, esta que está marcada acá en la línea horizontal, la mitad de la mezcla está como vapor y la mitad como líquido, cada una con las concentraciones correspondientes a los puntos B y L. A continuación se separan ambas fases. En particular el vapor lo vamos a volver a enfriar hasta formar una fase completamente líquida, que hoy llamaremos destilado condensado, y la fase líquida también se enfría para generar el residuo. Este es el fundamento de una sola etapa de equilibrio. La destilación fraccionada consiste en varias etapas de equilibrio en serie. Por ejemplo, si agarramos esas mismas dos fases que obtuvimos antes, D y R, y lo repetimos, por ejemplo, para la fase D vamos a obtener otra fase D'. Si volvemos a aumentar la temperatura y separamos fases de vapor y líquidas que se generen, vamos a tener otra fase D' que va a tener composición B' y una fase R' que va a tener composición L'. Bien, D' cada vez se va haciendo más rica en el componente más volátil y los residuos se van haciendo cada vez más pobres en este componente. Por otro lado, si al residuo
R que obtuvimos en la primera etapa, lo volvemos a calentar, o sea, aumentar su temperatura y hacer que entre en la zona del líquido vapor y volver a separarlo, lo que vamos a hacer va a ser obtener otra fase de segunda con composición B segunda y otra fase R segunda. Como D segunda y R', estas dos fases que están acá tienen composiciones similares, se combinan en una sola. Por otro lado, el proceso se sigue repitiendo con ahora tres fracciones. R segunda, la suma de D segunda y R' y D'. El proceso conduce a un destilado que se aproxima al líquido más volátil puro y un residuo cuya composición se acerca a la del compuesto menos volátil. Notemos que para lograr cada vez mayor pureza vamos a necesitar cada vez más etapas de equilibrio por cumplir, o sea, cada vez repetir más veces esto, con lo cual conlleva... Acá podemos ver cómo es el esquema de una torre de destilación. Cada plato o etapa representa una temperatura del equilibrio líquido-vapor. En cada plato se genera una fase gaseosa, que es el destilado, que sube a través de los orificios de los platos, y una fase líquida, que es el residuo, que baja al plato inferior por rebalse. A la columna se le entrega energía en el fondo de la misma, es decir, el líquido que se acumula acá en este fondo se va evacuando a través de la salida de esta, entra un intercambiador de calor en el cual se genera un vapor de la misma composición que teníamos en la última etapa de acá. Bien, y ese vapor caliente ingresa a la torre para entregar energía a la misma. Por otro lado, a medida que vamos subiendo en cada una de las etapas de la torre, se va enfriando, ya que desde el tope de la torre, desde la zona superior, de la zona de rectificación, el vapor que se genera entra a un condensador y parte de ese vapor, parte del líquido que se condensa, retorna a la torre en forma de reflujo frío, lo cual hace que también ajustar la temperatura en cada etapa para lograr el perfil térmico deseado. Toda la torre de destilación opera con un gradiente de temperatura. En la parte inferior es mayor temperatura y en cada medida que vamos subiendo en cada una de las etapas vamos teniendo menor temperatura. Y también con un pequeño gradiente de presión, por lo cual en realidad plato a plato estamos en una curva de equilibrio líquido-vapor distinta. ¿Sí? Si bien acá está esquematizado una sola curva de equilibrio líquido-vapor y como que en cada una de las etapas nos vamos moviendo en esta, en realidad como la presión no es constante tampoco, entonces en realidad en cada una de las etapas estaríamos en una curva donde las temperaturas de ebullición y las curvas en sí cambiarían etapa a etapa.